Hola, el día de hoy nosotros les hablaremos acerca de la exploración de los nervios craneales. En la exploración del nervio olfatorio no se realiza su examen de rutina. La alteración del olfato se debe principalmente a causas locales como el tabaquismo, rinitis, etc. y en menor medida a causas de tipo nervioso, destacando la afección de los nervios olfatorios por traumatismos craneales con fractura de lámina cribosa del etmoides. La exploración de este nervio se realiza ofreciendo al paciente sustancias conocidas y no irritantes que estimulan al quinto par craneal, como el chocolate, café, jabón, etc. Se alternan las fosas nasales, ocluyendo la contralateral, y el paciente debe identificar el olor de cada lado. Bueno, ahora seguimos con la exploración del nervio craneal número 2, que es el nervio óptico. Este lo vamos a explorar con agudeza visual, campimetría y fondo de ojo. Para explorar la agudeza visual vamos a ocupar la tabla de Snellen. Esta le vamos a pedir al paciente que se coloque 6 metros a 6 metros de la tabla y que lea cada una de las líneas hasta que deje de percibirlas. En este caso vamos a pedirle al paciente que lea hasta la línea número 5 y que se tape un ojo. E, F, P, T, O, Z, L, P, E, D, P, E, C, F, D. Bueno, ya ahí seguimos con la exploración del campo visual, que suele omitirse en pacientes a menos de que tengan una patología cerebrovascular. Y bueno, ya de ahí seguimos con la exploración del fondo de ojo, en el que se van a examinar la mácula y van a buscarse anomalías. Bueno, en esta parte le vamos a pedir al paciente que mire hacia la luz del oftalmoscopio. Vamos a analizar la mácula y vamos a buscar hiperpigmentación, hemorragias o vascularización, alteraciones en la vascularización. Vamos a hacer la exploración del nervio 3, el motor ocular común, el nervio 4, que es el patético, y el número 6, que es el motor ocular externo. Estos nervios se exploran en conjunto, ya que son los nervios que inervan a los músculos que mueven al ojo. Para la exploración de estos párpados vamos a tener la motilidad ocular intrínseca y la motor ocular extrínseca. En el caso de la extrínseca, en este caso le vamos a pedir al paciente que retire sus lentes. Vamos a observar los párpados, ya que el párpado está inervado por el nervio ocular común. En este caso vamos a poder determinar si el paciente cuenta con una ptosis palpebral. Después tendremos el examen de fijación y mano sostenida. En este caso apoyaremos al paciente con nuestra mano y a una distancia de 30 a 60 centímetros dentro del campo visual vamos a hacer que el paciente observe. Este objeto se mueve en distintas direcciones, haciendo que el lateral mueva el recto externo, el medial el recto interno, arriba y lateral recto superior, abajo y lateral recto inferior, arriba y medial oblicuo menor y abajo y medial oblicuo mayor. En este caso, si el paciente nos indica que tiene una sensación de confusión al seguir el objeto, tendremos en cuenta el estrabismo, que nos va a indicar una parálisis de los nervios oculomotores. En estas afectaciones se destaca el tercer nervio craneal. Vamos a tener parálisis completa e incompleta. En el caso de la completa tendremos afectaciones del nervio propio y vamos a tener midriasis pupilar, en la cual se van a afectar las fibras parasimpáticas. En el caso de la parálisis incompleta vamos a tener una ptosis palpebral con un ojo desviado pero sin midriasis. Y esas afectaciones ocurren por enfermedades como diabetes e hipertensión y van a afectar a la microvasculatura de este nervio. Explorar la motilidad ocular intrínseca. En este caso vamos a evaluar la simetría y el tamaño pupilar, así como los reflejos fotomotor, consensual y de acomodación. El de la pupila corresponde al sistema nervioso vegetativo, pero en este caso se evalúa junto con los nervios oculomotores. En cuanto a tamaño y simetría pupilar, se ha de valorar el grado de igualdad o desigualdad de ambas pupilas. La diferencia de estas se conoce como anisocoria. En cuanto al reflejo fotomotor y consensual,
Al iluminar cada uno de los ojos con una fuente de luz, se comprueba la contracción pupilar del ojo iluminado, conocido como reflejo fotomotor, y del contralateral, conocido como reflejo. El nervio trigémino se trata de un nervio mixto que recoge la sensibilidad de las mucosas nasal y bucal. Asimismo, se trata del nervio motor de la musculatura de la masticación. Su exploración se divide en 3 partes. 1. Función motora. Corresponde al nervio mandibular, que también representa fibras sensitivas, la tercera rama del trigémino. Esta se explora pidiendo al paciente que apriete un objeto entre los dientes o abra la boca contra resistencia. Con la inspección se valoran signos de atrofia de los músculos, tanto temporales como los maceteros. 2. Función sensitiva. Es la más importante y se explora valorando la sensibilidad facial táctil y dolorosa de sus 3 ramas faciales: oftálmica, maxilar y mandibular. Debajo, arriba y comparativamente de ambos lados. Podrán utilizarse un algodón y un alfiler. Se sugiere explorar cada lado de la cara en 3 puntos situados aproximadamente en una misma línea vertical, pero a diferentes alturas, es decir, por encima de la ceja, la frente, el labio superior y el mentón. La patología principal por afección del quinto par se manifiesta por alteraciones en su función sensitiva. Hay que delimitar la región afectada teniendo en cuenta que la anestesia del ángulo de la mandíbula corresponde al plexo cervical y no directamente al trigémino. 3. Función refleja. Esta se explora con el reflejo corneal. Al tocar suavemente la córnea del paciente con un bastoncillo de algodón, se produce el cierre palpebral de ambos ojos. Advertir previamente al paciente que desvíe la mirada hacia un lado lo más antes posible. Ahora seguimos con la exploración del nervio facial, que es el paracranial número 7. Para esto, por tratarse de un nervio mixto, vamos a evaluarlo en 3 partes: la función motora, sensitiva y vegetativa. En cuanto a la función motora, primero vamos a evaluar que no exista alguna simetría en la cara del paciente, y posterior a esto vamos a pedirle que haga ciertas expresiones como fruncir el entreceño, apretar los ojos, enseñar los dientes e inflar los cachetes. Después vamos a pedirle que apriete bien los ojos, esto para evaluar la fuerza orbicular, y bueno, vamos a intentar elevarle el músculo elevador del párpado superior. Esto nos puede servir para hacer un diagnóstico diferencial entre parálisis periférica y central. En cuanto a la parálisis periférica, vamos a notar que solamente se paraliza la parte superior del rostro, y cuando se trata de una parálisis central se ven afectadas ambas partes, tanto superior como inferior. Por último, vamos a hacer la exploración del nervio vestibulococlear o nervio auditivo. Esta se va a dividir en 2 porciones: la porción acústica y la porción vestibular. En cuanto a la porción acústica, vamos a evaluar, vamos a poner al paciente y vamos a frotar nuestros dedos en el meato auditivo externo, y el paciente tiene que percibir este sonido. ¿Lo escuchas? Sí. En caso de que no lo escuche, podemos determinar que es una hipoacusia, y vamos a tener que realizar exámenes de Rinne y Weber para valorar la conducción aérea y la conducción ósea. En la prueba de Rinne, lo que vamos a hacer es comparar la vía ósea con la vía aérea. Vamos a poner el diapasón en la apófisis mastoides del paciente, y posteriormente se lo vamos a acercar al meato auditivo externo, y vamos a preguntarle si sigue percibiendo el sonido. Por último, tenemos la prueba de Weber, en la que vamos a colocar el diapasón en el centro de la frente del paciente, y vamos a evaluar que el sonido llegue a ambos lados. En caso de que no sea así, podemos determinar que hay una hipoacusia o sordera de transmisión, o a nivel del nervio coclear o
órgano de Corti, una hipoacusia de percepción. ¿Me escuchas en ambos lados? Nervios glosofaríngeo y vago se examinan juntos porque inervan estructuras relacionadas funcionalmente. A continuación se le solicita al paciente que diga "ah" y se observa si la elevación de la úvula es simétrica. En caso de lesión se desvía hacia el lado sano. Continuamos con la exploración del nervio accesorio o nervio espinal. Y bueno, este se va a explorar en 2 maniobras. La primera maniobra va a consistir únicamente en que el paciente encoja los hombros. Después de esto va a ser contra resistencia, como lo pudieron notar. Para acá. En esta segunda maniobra le pido al paciente que gire la cabeza, que se vea un poco el músculo esternocleidomastoideo y yo con mi mano lo palpo y hago un poco de resistencia. Procederemos a la exploración del nervio hipogloso. Y este se va a explorar pidiéndole al paciente que protruya la lengua y la movilice en varias direcciones. Para la exploración de este nervio deben valorarse las atrofias, fasciculaciones y pérdidas de la fuerza, que originan una desviación de la lengua hacia el lado de la lesión. Y bueno, esto ha sido todo acerca de la exploración de los nervios craneales. Esperamos que la información les haya sido útil.